Exclusiva, el escrito íntegro del Real Madrid, apretando muchísimo, muchísimo al Barcelona por el caso Negreira. Lo vamos a ver entero. Muy buenas a todos, ¿qué tal? No son las fechas donde yo esperaba seguir trabajando, pero creo, ¿no?, que sí he podido tener acceso al escrito íntegro del Real Madrid, explicando mucho, ¿no?, por dónde puede ir su estrategia, explicando por dónde va a apretar al Barcelona en el caso Negreira. Lo tengo que compartir con vosotros, ¿no? Y es un privilegio poder tenerlo. Os agradeceré, ¿no?, que os suscribáis al canal los que todavía no lo estéis, que dejéis vuestro like, vuestros comentarios, que difundáis el vídeo, porque yo creo que vamos a tener bastante información, vamos, ahora mismo, ¿no? Yo no he leído el escrito íntegro, he leído solo la parte que he publicado ya en el vídeo anterior, y aquí voy a leerlo con vosotros tal cual, ¿vale? Tal cual. Así que nada, como son unas cuantas páginas, por lo que he visto, no vamos a perder mucho tiempo. Me voy a detener, ¿no?, lógicamente, en aquellas cosas que sí que considero, ¿no?, que pueden merecer una explicación y vamos a ir, vamos a ir. Ya lo estáis viendo, ¿no? Y lo dicho, ¿no? Vamos a ir comentando, ¿no?, lo más relevante, ¿no? Bueno, pues vemos que va dirigido al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, lógicamente, y se requiere, ¿vale?, los puntos que hemos comentado antes, pero con la explicación del Madrid. Requerimiento, ¿no?, tras una vez, ¿no?, una vez que la declaración de testifical de Laporta ha tenido lugar, ¿vale?, el 12 del 25, ¿vale?, se solicitan las siguientes diligencias. Requerimiento a las entidades KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte y Kroll para la aportación de los informes de due diligence y auditorías del Forensic realizados sobre la gestión económica del Barcelona que les fueron encargados por dicha entidad entre 2010 y 2021, ¿vale? Y aquí lo más interesante, porque esto ya lo sabíamos del vídeo anterior, la explicación del Madrid. El señor Laporta, preguntado por la defensa del Barcelona, afirmó ante este juzgado que la compañía auditora KPMG había avalado expresamente en un informe el espectacular incremento de las cantidades abonadas en sus dos primeros mandatos, del 2003 al 2010, a las entidades de ASNIL y Nilsat. Recordad que con Laporta se multiplicaron por 3,5, creo recordar, ¿no? Se trata de una manifestación que ya realizó el actual presidente del Barcelona en la comparecencia del 14 de abril de 2023, la famosa de las cajas. El Barcelona, sin embargo, no ha tomado la iniciativa de aportar el informe en que se basa la alegación de su presidente. Según es público y notorio, el señor Laporta cesó como presidente del Barcelona en julio de 2010 y fue sustituido por Alexandro, bueno, ya sabéis, Sandro Rosell, ¿no? La junta directiva de este, en la que entre otros estaba integrado el señor Bartomeu Floreta, planteó ante la Asamblea de Compromisarios del Barcelona, celebrada en octubre de 2010, una acción judicial de responsabilidad contra Joan Laporta y parte de su junta directiva, que en efecto fue ejercitada. Según informaron los medios de comunicación, la junta directiva entrante se basó para reclamar la aprobación de esa acción en un informe forense de KPMG, fijaos qué interesante esto, y otro de Deloitte, en el que al parecer se propugnaba la reformulación de las cuentas anuales, a partir de una situación de pérdidas del Barcelona acumuladas durante los dos primeros mandatos de Laporta de un importe superior a 47 millones de euros. Es decir, entra la nueva junta directiva, solicita una auditoría y a partir de esa auditoría que solicita Deloitte y KPMG, toma acciones judiciales contra la junta directiva de Laporta, incluido el propio Laporta, ¿no? Bueno, claro, ahí se tuvieron que ver muchas cosas en esa auditoría, ¿no? Según las publicaciones de entonces, el informe emitido por la entidad KPMG llevaba el título de Proyecto Gold Due Diligence Financiera Contable y se basaba en la idea del despilfarro. No parecía precisamente defender la gestión del señor Laporta, sin que consten las apreciaciones que en su caso realizaba KPMG sobre los pagos efectuados a Nilsat en junio de hasta julio de 2010. El señor Laporta, que ahora se apoya en dicho informe, en su momento amenazó de forma pública con ejercer acciones legales contra la entidad KPMG y contra el socio que suscribió dicho documento forensic, ¿vale? No sería la última vez que quien alcanzaba la presidencia del Barcelona encargaba un informe forensic con la encomienda de documentar la realización desde el Barcelona de pagos irregulares, ilícitos o excesivos a terceros por la junta directiva
precedentes. Es decir, el Madrid está vinculando una cosa con la otra. Está diciendo, oiga, es que a lo mejor uno de los pagos que se consideró que no tenía mucha justificación era el de Nilsat, ¿no? La empresa de Negreira. Según expresaba el escrito de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el 27 de abril del 23, después de 2010, el Barcelona varias veces volvió a encargar otras auditorías e informes a PricewaterhouseCoopers, de nuevo, a Deloitte, a, y a Kroll, ¿vale? Sobre la naturaleza, ¿vale? Sobre la naturaleza de determinados gastos incurridos en el mandato presidencial previo. Es de suponer que la emisión de tales informes se vieron precedidos de un análisis exhaustivo que en condiciones normales habría permitido identificar aquellos pagos no avalados suficientemente por un contrato o por facturas que reflejaran servicios efectivamente prestados, ¿vale? Ojo, ojo como en esos informes figure eso, porque es que entonces ya esto es un caos técnico, ¿eh? Este juzgado instructor, mediante auto del 23 de agosto de 2023, acordó como diligencia de instrucción el requerir a estas entidades, ¿no?, para que aporten las actuaciones y los informes íntegros de due diligence y auditorías de Forensic sobre la gestión económica del Barcelona desarrolladas por las respectivas juntas directivas, que le hubieran sido encomendadas por parte del Barcelona o a cualquiera de sus directivos. También acordó reclamar a tales entidades los papeles y documentos de trabajo concernientes a tales informes y las comunicaciones de cualquier tipo de intercambios entre los socios y los empleados de tales firmas y los directivos, ¿vale? Es decir, esto ya lo requirió el juzgado en su momento, por lo tanto es algo que ya está y por eso se le solicita al juzgado, ¿vale? El Madrid quiere tener esa documentación. El diligenciado de los oficios correspondientes fue encomendado a la sección policial, ¿vale? A la séptima, ¿vale? De la zona de la Guardia Civil. Diremos Guardia Civil para simplificar un poquito. El recurso que el Barcelona formuló contra dicha resolución fue estimado parcialmente por la Audiencia Provincial, acogiendo la petición subsidiaria de dicha entidad, a través de la que se planteaba que la incorporación a la causa de los papeles de trabajo y las comunicaciones cruzadas entre las auditorías o consultorías y los empleados o directivos del Barcelona podía comportar una afectación a derechos fundamentales, que habría exigido una motivación reforzada de la que el auto carecía. Es decir, el Barcelona recurrió a esto y lo ganó en parte, ¿vale? El no tener que aportar esta documentación. Esta parte planteaba aclaración de dicha resolución, que fue rechazada el 25 de junio del 24, que expresaba cómo de los fundamentos del citado auto del 2 de mayo del 24 se infería con claridad qué diligencias eran las que se habían dejado sin efecto. La Guardia Civil, en su oficio del 23 de abril del 24, informó a este juzgado de que estas empresas habían expresado haber remitido ya sus informes a una causa judicial seguida por el juzgado de instrucción número 13, este es el número 1, ¿no? Me imagino que por el Barça Gate, ¿no? Por el Barça Gate, por toda esta campaña, en teoría, de difamación que contrató Bartomeu, ¿no? Está investigándose también. Lo que se esgrimía destilando cierta renuencia a proporcionar lo que se les había reclamado por disposición judicial como razón de no proporcionar los informes requeridos. No se volvió a insistir, sin embargo, por considerar el juzgado instructor, erróneamente a nuestro juicio, que la diligencia de prueba había sido dejada sin efecto por la Audiencia Provincial. Bueno, pues a la luz de la declaración del señor Laporta, cobra nueva relevancia la incorporación a la causa de tales informes, una vez excluidos del objeto del requerimiento sus papeles de trabajo y las comunicaciones habidas antes y durante su elaboración. De manera que respetuosamente interesamos que se requiera a las citadas compañías auditoras o consultoras a través de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ¿vale? Este es el punto número 1. Básicamente, unos informes que se hicieron para ver trapos sucios dentro del Barcelona y que se solicitan de nuevo una vez que Laporta ha dado sus explicaciones como testigo, ¿vale? No me voy a entretener mucho más en esta explicación porque creo que, bueno, pues con la lectura va quedando más o menos claro, ¿no?, por dónde va el Madrid. Digitalización y entrega de la parte de la copia de la documentación aportada por el Barcelona en su comparecencia del 13 de julio del 23. Este juzgado, mediante auto del 25 de mayo del 23, acordó, entre otras diligencias, requerir al Barcelona la aportación de los 629 informes, 43 CDs y los otros 4 informes a los que se refirió Joan Laporta en la famosa rueda de prensa de abril, ¿no? El Barcelona, mediante escrito del 30 de mayo, anunció que los ponía a disposición de este órgano judicial, precisando que se trataba de 694 informes en formato papel, 38 informes en formato CD, fechados entre el 24 de agosto del 14 y 29 de enero de 2017, solicitando que el club fuera emplazado para su aportación
y pidiendo a su vez permiso para proceder al volcado y clonado de los soportes para poderlo hacer visible en el formato habitual. Estos son los informes de Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, facturados a través de SoccerCam, ¿vale? El requerimiento se produjo en fecha del 30 de junio del 23 en la persona de la representante especialmente designada por el Barcelona en este procedimiento, de modo que su aportación se produjo mediante comparecencia del 13 de julio del 23, ¿vale? Por parte, ¿no?, del Compliance Officer del Barcelona, Sergi Atienza, ¿vale?, que aportó 3 cajas, un archivador y un portafolio transparente. Tales efectos contenían, según el club investigado, los originales de los 647 informes, 40 CDs y 4 informes, a los que se había referido el presidente Laporta en la rueda de prensa. En las cajas, según se expresaba, se contenían también, es que lo de las cajas me hace mucha gracia, perdonadme, se contenían también 47 sobres, algunos de los cuales tendrían anotaciones manuscritas con informes dentro. Con la comparecencia, el Barcelona aportó a modo de índice una relación descriptiva del contenido de las cajas, el archivador y el portafolios depositados en el juzgado. La documentación aportada por el Barcelona le fue entregada para su análisis a los agentes investigadores de la Guardia Civil el 7 de agosto del 23, sin que el día de las fechas de las partes hayamos tenido acceso a su contenido. Al contrario de lo que ha sucedido, por ejemplo, con la documentación incautada en la entidad de registro en el CTA de la Federación Española el 30 de abril del 24, ¿no?, que ahí sí que se ha digitalizado la información. La documentación aportada por el Barcelona en la comparecencia del 13 de julio del 23, además, no figura haber sido analizada por la Guardia Civil en su informe del 2 de agosto del 24, que en su apartado 3.1.12 dice análisis de documentación aportada por el Barcelona, se refería a otros documentos proporcionados por el club investigado, pero no a los informes aportados. Por otro lado, constan en la causa los informes técnico-arbitrales que aportó el señor Enríquez Romero. Muy fino aquí el Madrid, porque vamos a ver una identidad entre los informes que aportó el Barcelona y los informes de Enrique Romero, ¿vale?, entre octubre del 21 y febrero del 22, que obran entre los expedientes electrónicos aportados junto con la comunicación de indicios de posibles ilícitos realizados por la agencia tributaria, ¿vale?, de Barcelona. Se trata de informes en los que, aunque no procede profundizar ahora, se incluyen detalles de la vida personal de los árbitros analizados. Esto es importante de cara a la FIFA. Recordad, información privilegiada, información reservada. Esto la FIFA lo puede castigar, ¿no? De hecho, el código disciplinario de la FIFA lo contempla. Numerosa información concreta que solo cabía conocer con un contacto estrecho e información de primera mano procedente del CTA, e incluso se realizaban recomendaciones antideportivas en función del perfil de unos y otros árbitros. Aunque tampoco es el momento de detenernos en ello, el valor económico de tales informes, según las evidencias acumuladas durante la investigación, sería muy escaso. Pese a los requerimientos recibidos de la Inspección de Tributos durante la presidencia de Bartomeu y también iniciada la presidencia de Laporta, y de la Fiscalía Provincial de Barcelona, presidencia de Laporta, para aportar aquella documentación que soportase los supuestos servicios prestados por el entorno mercantil de José María Enríquez de Negreira, no lo tienen, por varias veces al Barcelona, expresó no haber localizado ningún documento, informe ni vídeo de los requeridos a aportar. Estacazo auténtico, ¿no? ¿Puedes justificar lo facturado por SoccerCamp? Sí, aunque no lo facturase directamente al Barcelona. ¿Puedes justificar lo facturado por Enríquez Negreira? No. Los informes aportados por el Barcelona, el 13 de julio del 23, según las explicaciones proporcionadas por el director de su área de compliance y por el propio señor Laporta, habrían aparecido repentinamente en el fondo de un armario del despacho del delegado del equipo, Carlos Naval Biosca. Ya os adelanto que le citan a declarar, en fecha 13 de marzo del 23. A esa fecha estaba cerca de cumplirse un mes desde que los medios de comunicación habían informado por primera vez de los hechos investigados en la presente causa. Al día siguiente, el 14 de marzo, este juzgado admitió a trámite la denuncia, ¿vale?, del Ministerio Fiscal. Tanto los informes aportados por el Barcelona a esta causa, ¿vale?, como los proporcionados por el señor Enrique Romero a la inspección, se refieren a un periodo que habría comenzado en 2014, presidencia de Bartomeu. Así, puesto que los pagos al entorno mercantil de Enríquez Negreira se habían iniciado muchos años antes, en los que se refiere a una parte relevante del periodo investigado, no consta absolutamente ningún documento, informe, vídeo, nota, etcétera, que avale la prestación de servicio alguno. Es más, don Javier Enrique Romero declaró ante este juzgado que él no hizo ningún informe para DASNIL o para Nilsat antes de 2014, y el señor Enríquez Negreira manifestó ante la Inspección de Tributos, además de que sus servicios no incluían informes emitidos
por su hijo que su asesoramiento al Barcelona no estaba reflejado en ningún informe o documento que pudiese aportar. Por si fuera poco, la secretaria del señor Enríquez Negreira, doña Concepción Díaz Herbella, manifestó ante la policía que lo único que se remitía al Barcelona eran las facturas, sin que nunca ella viese a su jefe trabajar en la confección de ningún informe o grabación. El Barcelona no transmitió a este juzgado que se tratase de documentos destruidos por su antigüedad, al contrario, llegó a anunciar a través de su representación que durante la instrucción se aportaría la documentación acreditativa de los servicios. Entre comillas, es deseable apercibirse de que a pesar de haber existido una prestación real y efectiva de un servicio de asesoramiento técnico arbitral, tal y como se acreditará en el marco de esta instrucción. Cosa que no ha ocurrido. Es más, tras haber sido recientemente requerido el Barcelona por providencia del 25 de abril de 2025 para aportar toda la documentación acreditativa de los supuestos servicios prestados desde el 2001 hasta el 2014, en su escrita de respuesta de fecha 26 de noviembre del 2025, el Barcelona se ha remitido a lo aportado en comparecencia de 13 de julio del 23, a pesar de que es evidente de que la requerida se trata de documentación que corresponde a un periodo diferente, ¿vale? Sin haber podido examinar los informes y el resto de documentación aportada por el Barcelona, no es posible contrastar si se trata de los mismos informes aportados por Enrique Romero, atributos. Cabe destacar cómo la eventual coincidencia no parece ser completa, en la medida que el señor Enrique Romero aportó informes técnico-arbitrales en cuyo cuerpo se indicaban emitidos en el 2018, cuando el Barcelona expresó en su escrito de puesta a disposición informes que alcanzan únicamente hasta 29 de enero del 17. Parece indiscutible, con independencia de lo anterior, la relevancia de que tanto acusaciones como defensas podamos acceder a la documentación aportada por el Barcelona como supuesta justificación de los pagos efectuados. Así, si bien no se trata estrictamente de una diligencia de instrucción, respetuosamente solicitamos que la documentación aportada por el Barcelona el 13 de julio, aparentemente aún en poder de los agentes investigadores de la Guardia Civil, se digitalice y ponga a disposición de todas las partes, ¿no? Para que se pueda examinar. Este es el segundo punto, ¿vale? Los famosos informes. Creo que de nuevo queda bastante claro, de nuevo, ¿no? De nuevo queda bastante claro que estamos, bueno, pues que estamos ante, bueno, pues una evidente contradicción del Barcelona y que no va a poder aportar informes diferentes a los que ya ha aportado Enrique Romero. Punto 3. No sé si me voy a quedar sin voz, pero yo hago aquí el esfuerzo, ¿eh? Suscribíos al canal, los que todavía estéis por aquí, ¿vale? Leyendo esto. Requerimiento al Barcelona del resultado de la investigación interna encomendada por su área de compliance a un despacho externo. Este es el famoso forensic de Laporta, que dijo que iba a encargar o que ya había encargado en la famosa rueda de prensa, ¿vale? La mecánica de ocultación seguida por el Barcelona para pagar a Soccercam, ya recordad que facturaba directamente a las empresas de Josep Contreras, interponiendo para ellas sociedades mercantiles controladas por Josep Contreras, a cambio de sustanciosas comisiones, es también objeto de esta causa. El señor Laporta, cuando fue preguntado por ello, se remitió a lo que resultase de la investigación interna encargada por el Barcelona a un despacho externo, investigación de la que, pese a la obsesión por el compliance que decía tener, no ofreció mayores detalles. Según el escrito del 12 de julio del 23, suscrito por el Compliance Officer del Barcelona, Sergi Atienza, el letrado don Andreu van der Einde inició en fecha 20 de febrero del 23 y a petición del club una investigación interna relativa a los hechos objeto de las presentes diligencias previas. En ningún momento afirmaba el escrito que la investigación hubiese quedado en suspenso por prejudicialidad penal. De hecho, se relata que en el marco de la misma se realizó la glosa de los informes y documentos que se dice fueron aportados por el delegado del primer equipo naval el 13 de marzo del 23, ¿vale? El Barcelona no ha informado nunca del resultado ni de las conclusiones, siquiera provisionales, de dicha investigación interna iniciada hace ya cerca de 3 años. Laporta, te lanzaste un farol y te lo están apagando, ¿vale? La representación del señor Rosell Feliu aportó el procedimiento una presentación tipo PowerPoint que el Barcelona, al parecer, el día 17 de abril del 23, había difundido en su página web con las conclusiones provisionales de la investigación interna. En menos de 2 meses, esa investigación interna habría concluido, entre otras cosas, que existían evidencias de la prestación de servicios de asesoramiento deportivo, scouting y asesoramiento arbitral, contradiciendo abiertamente las conclusiones que con nitidez vienen alcanzándose en este procedimiento.
Con esa afirmación tan marcadamente voluntarista se mantenía una posición congruente con la defensa del Barcelona en esta causa, pero se ponía de manifiesto un nulo compromiso en esclarecer y asumir que desde dentro del club, durante un periodo de tiempo prolongadísimo, se había incurrido en irregularidades de una gravedad innegable. Duro el Madrid aquí, ¿eh? El Barcelona basa su defensa como persona jurídica en parte en la pretendida diligencia mostrada por investigar internamente los hechos objetos de esta causa, alegando un especial celo en que el área de compliance desarrolle con diligencia los cometidos que le son propios y que se deberían caracterizar por su autonomía e independencia. Pues bien, ante los elementos que apuntan a que la investigación interna realizada en la realidad es una mera formalidad carente de contenido, procede requerir al Barcelona a través de su representación procesal para que aporte al expediente de investigación interno seguido íntegro, proporcionando sus informes de conclusiones provisionales y definitivo y adjuntando la documentación que acredite las actuaciones de investigación llevadas a cabo, entrevistas, documentación analizada, comprobaciones, etcétera, y su resultado. Esto, básicamente, el Madrid lo que está diciendo es que no se cree, obviamente, que haya habido un estudio pormenorizado interno para descubrir qué ocurrió aquí y que como eso es uno de los argumentos de defensa del Barcelona, que ha puesto toda la diligencia requerida para descubrir, bueno, pues todo lo referente a este asunto, pues el Madrid apaga el farol, ¿no? En este caso, de esta manera, ¿vale? Esto es básicamente lo que significa este asunto. No, está mejor sin fondo, yo creo, para que tengáis mayor contraste con el escrito. 4. Requerimiento al Barcelona de los informes de auditoría interna y externa realizados sobre sus estados financieros entre los ejercicios 10 y 18 de los presupuestos en que figurase la previsión de realizar pagos a Dasnil, Nilsat, Soccercamp, Best Norton, Tresep y Radamanto, y de las actas del Comité de Tax Governance en que se analizan desde una óptica fiscal tales pagos. Es decir, oye, si tú tenías previsto estos pagos, en los informes de auditoría estarán, ¿no? Me imagino. Vale, pues vamos a leer la explicación del Madrid. Uno de los mensajes repetidos por el señor Laporta fue que los pagos al señor Enrique Negreira se desarrollaron con la máxima claridad y transparencia, tal y como según él demostraba el hecho de que tuvieran el amparo de facturas, estuvieran previstos en el presupuesto de la entidad y fueran validados en todas las auditorías y revisiones fiscales efectuadas. Constan en la causa facturas emitidas por Dasnil, Nilsat, Soccercamp, Best Norton, Tresep y Radamanto al Barcelona. La mayor parte de las facturas emitidas por Dasnil, Nilsat y Soccercamp contienen un concepto genérico, asesoramiento de vídeos técnicos, que apunta a soportes cuya existencia no consta. Es que claro, es que aún encima ponían vídeos, o sea, aún encima ponían vídeos, o sea que hay, en el mejor de los casos, 40 vídeos hechos por Enríquez Negreira, por Enríquez Romero, ¿vale? El hijo de Negreira, que apunta a soportes cuya existencia no consta y se refieren a importes crecientes cuya relevancia no es congruente con la propiedad con que se describen los supuestos servicios prestados. Hay además facturas emitidas, ¿vale?, por Dasnil y Nilsat con conceptos que permiten afirmar fundamentalmente que los servicios escritos eran ficticios, ¿no? Aquí tenemos las facturas emitidas al Barcelona. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Lo de grabación de las jugadas de la Eurocopa, me imagino que está la, bueno, pues grabación partidos, selección, bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Hay factura de Asnil del 4 de junio del 16, importe 90.000 euros por grabación de los partidos y la selección y digitalización de las jugadas de la Eurocopa de ese año, que a esa fecha no se había disputado todavía, ¿no? Todavía no se había disputado. Factura de Asnil 95 del 7 de junio del 17 por 90.750 euros por la grabación de los partidos de la selección y digitalización de las jugadas de la Copa Mundial de Rusia, que a esa fecha no se había disputado tampoco, ¿vale? Otra de Dasnil, de 139.000 euros por el Mundial, que ya hemos comentado que tampoco se había disputado, ¿no? O de 2012, grabación partidos y selección, digitalización de las jugadas de la Eurocopa, ¿no?, que tampoco se había disputado, ¿no? O 145.000 por también en 2014, lo mismo exactamente, Pero es que seguimos, porque también está lo de Best Norton, ¿no? Por realización de obras de reforma. Tresep 2014, facturado al Barcelona por servicios educativos deportivos.
A su vez, Sokerkamp facturaba a las sociedades del señor Contreras por conceptos tales como la compra de muebles, reformas integrales de inmuebles, diseños de interiores, informes de tasación y obras. Nada que tuviese que ver con informes arbitrales. Si esos conceptos en las facturas no guardan la más mínima relación con el asesoramiento técnico arbitral, la propia interposición de sociedades mercantiles para la realización de pagos y una muestra inequívoca de opacidad deliberada que está en las antípodas de cualquier transparencia. No constan en la causa los presupuestos del Barcelona en relación a ninguna de sus temporadas en que contase la previsión de pagar cantidades millonarias a Dasnil 95, Nilsat o a Sokerkamp y a las sociedades del señor Contreras. Ni esa previsión era lo bastante explícita para que estuviese a la vista que se trataba de pagos a un alto cargo de la Federación Española de Fútbol, estrechamente vinculado con el colectivo arbitral. Tampoco figuran realizadas por el Barcelona auditorías internas que examinasen y en su caso validasen los pagos que sistemáticamente, durante muchos años y por importes crecientes, se hacían al señor Enríquez Negreira. Don Carlos Tusquets, que fue presidente de la Comisión Económica del Barcelona durante el mandato de Bartomeu y presidente de la comisión gestora, designada tras la salida del presidente Bartomeu, antes de la proclamación del señor Laporta, manifestó públicamente en fecha 17 de febrero de 2023, ya reiterado recientemente, que los pagos al entorno mercantil del señor Enríquez Negreira no figuraban ni en los presupuestos ni en las auditorías internas. Doña Sabine Piquer, compliance officer del Barcelona, entre mayo del 16 y enero del 19, expresó ante la Guardia Civil que nunca se le pusieron conocimiento ni supo de los pagos al señor Enríquez Negreira. Esto es muy importante. El Barcelona no guardaba ningún tipo de diligencia, según manifiestan estas personas que se encargaban del, pues del compliance, ¿vale? Del cumplimiento de la normativa dentro del propio Barcelona, ¿vale? El señor Grau Gomar, CEO del Barcelona en la época del señor Bartomeu, tampoco, tanto ante la policía como ante el juzgado, ya espero poder ofreceros pronto esta declaración, manifestó que al revisar el fondo del presupuesto detectó esa partida que no conocía y llamó al señor Soler para interesarse en qué consistía. Es de entender porque la forma en que estaba contemplada no permitía saber que se trataba de pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, don Francisco José Herreder Quijano, director financiero del Barcelona durante el mandato del señor Bartomeu, expresó ante la Guardia Civil que los pagos a Dasnil venían amparados por una partida presupuestaria anual. Los informes externos de auditoría del Sistema de Prevención de Delitos del Barcelona, que obran el procedimiento de la temporada 15-16 a la 22-23, no evalúan, avalan ni dan muestras de que los autores llegasen jamás a conocer los pagos al señor Enríquez Negreira realizados desde la entidad hasta junio del 18. Es decir, era un tema de los que mandaban en el Barcelona. No era un tema que pasase por compliance, ¿vale? No constan en la causa las cuentas anuales del Barcelona durante el periodo investigado, ni los informes de auditoría externo realizados sobre tales estados financieros. En su día, la Liga Nacional de Fútbol Profesional aportó las cuentas anuales del Barcelona correspondientes a las temporadas 2021 y 22, pero no figuran aquellas formuladas en el periodo durante el que se realizaron los pagos y que es objeto de investigación. Es relevante conocer ciertamente si de algún modo las cuentas anuales en alguno de los documentos que las conforman, por ejemplo, su memoria, contienen alguna referencia que permita afirmar, como afirmó el señor Laporta, que los pagos al señor Enríquez Negreira se realizaban con plena transparencia frente a terceros. En la providencia de 14 de marzo del 24, el juzgado reprodujo la petición de la sección, de la Guardia Civil, consistente en que se requiriese al Barcelona para que aportase los informes de auditoría de las cuentas anuales ordinarias del club, con identificación del auditor de cada informe y otros datos complementarios. Sin embargo, no consta que ese requerimiento, de haber sido acordado, el texto de la providencia no permite discernirlo, se llegase a realizar por la Guardia Civil al Barcelona. Por último, no se comprende bien que revisiones fiscales del Barcelona pudieran avalar los pagos al señor Enríquez Negreira desde una óptica tributaria, cuando el Barcelona suscribió en fecha 21 de julio del 22, entiendo, sendas actas de conformidad asumiendo efectos del impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido, tras no haber podido aportar contrato ni justificación documental de los supuestos servicios recibidos, que tales pagos constituían una liberalidad, es decir, un regalo, algo no justificado, y por eso no podían ser deducibles. Antes de eso, en diligencia del 27 de febrero de 2020, la directora de Tesorería, doña Pilar Palanca Guillot, y el abogado fiscalista de los servicios jurídicos, don Ángel Rocamora,
habían expresado ante la Inspección de Tributos no disponer de ningún elemento documental acreditativo de los supuestos servicios a los que se referían las facturas de DASNIL y Nilsat. De acuerdo a la información proporcionada por el Barcelona en su escrito del 13 de septiembre del 23, a partir del 2016 dicho club constituyó un comité de tax governance en la que se integraron el director de asesoría jurídica, el director de administración y finanzas, el responsable fiscal de la entidad, el director de recursos humanos y el compliance officer. No consta de forma alguna, sin embargo, que dicho comité analizase y validase desde una perspectiva fiscal la realización de pagos a las sociedades del señor Enríquez Negreira, que luego eran deducidos como gasto por parte del Barcelona. Si es que es increíble que esto se haya detectado, porque aún encima se intentaban deducir los gastos. Es absolutamente maravilloso, ¿vale? Si atendemos a lo que expresan las cuentas anuales del Barcelona de las temporadas 21 y 22, no es verdad que las actas de conformidad del 21 de julio de 2021, es que, macho, es que te han pillado todas las mentiras, Laporta. Formasen parte de un acuerdo global con la agencia tributaria, ¿no? Con la Hacienda Pública, que es lo que manifestó Laporta. En la memoria de los estados financieros del 22 se explica que el 21 de julio del 21 el Barcelona suscribió como tales actas como otras en disconformidad que no aceptaban, ¿vale? Aceptaban las de Negreira, no aceptaban otras, sobre aspectos de innegable materialidad a propósito de los que seguía discrepando con la agencia tributaria y por los que formuló reclamaciones económico-administrativas ante el TEAC. Es decir, el Barcelona no aceptaba que le quitasen las facturas de los agentes, sí aceptaba que le quitasen las facturas por Negreira. El Barcelona, en su escrito del 26 de noviembre del 25, aseguraba que todos los requerimientos efectuados al Barcelona han sido evacuados por esta representación, dando con ello a entender que su voluntad es atenderlos. A nuestro entender, es pertinente y útil para la instrucción que se requiera al Barcelona para que siempre, partiendo de sus derechos como persona jurídica investigada, aporte los presupuestos elaborados del 2010 al 2018 específicos del área deportiva generales del club en los que figuren contemplados y previstos los pagos a realizar a todas las empresas que hemos comentado antes, ¿vale? Las auditorías internas realizadas por el Barcelona entre el 10 y el 18 en los que figuren identificados y analizados y validados los pagos realizados a estas entidades, ¿vale? 3. Las cuentas anuales y los correspondientes informes externos de auditoría correspondientes, ¿vale? A informes externos de auditoría correspondientes y referidos a las mismas que fueron formulados y aprobados por el Barcelona entre el año 10 y 18 y las actas de las reuniones del Comité de Tax Governance, ¿vale? En las que figuren haberse realizado desde una óptica analizado, ¿no? Desde una óptica fiscal los pagos realizados, ¿vale? A todas estas empresas. Este es el punto 4. Este es un punto tremendamente importante. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Punto 5. Requerimiento a la entidad CAMS Legal Advisors, ¿vale? Esto, cuando se comentó en el vídeo previo, tenía yo mis dudas de a qué se podía referir. Pues vamos a entenderlo, ¿vale? Ni el expresidente del Barcelona, Bartomeu, ni los directivos Óscar Grau y Albert Soler dieron en sus declaraciones judiciales explicaciones mínimamente satisfactorias sobre el burofax de Enríquez Negreira el 5 de mayo del 19. Esto lo vamos a ver en los próximos días en el canal, ya lo veréis. En el que abiertamente se aludía a las irregularidades que el exdirectivo de la Federación decía conocer de primera mano y que amenazaba con revelar. El señor Bartomeu se limitó a señalar que le pareció un tanto extraño, que le dio traslado a asesoría jurídica y que cree que ni supiera ni siquiera si se contestó. El Barcelona, cuando fue requerido por la Fiscalía, el 15 de junio del 22, para aportar, entre otras cosas, cualquier documento que fuese de utilidad para determinar la naturaleza de la relación que mantuvo con DASNIL y Nilsat, omitió proporcionar ese burofax. El burofax llegó al procedimiento por haberlo aportado el presidente de la Liga, Javier Tebas, sin que se sepa cómo, por qué y desde cuándo estaba en su poder. Bueno, vamos a darle ese crédito a Tebas, por lo menos que lo hubiese aportado. Si lo tenía en su poder hace mucho tiempo, evidentemente esto sería muy sospechoso por parte de Tebas, ¿no? El Madrid la lanza un poquito ahí. Hay constancia de que el señor Enríquez Negreira, al perder su principal fuente de ingresos, además de al Barcelona, dirigió también requerimientos amenazantes a la Federación Española de Fútbol, al menos en fechas 24 de julio del 19, 13 de septiembre del 19 y 24 de septiembre del 19. El señor Enríquez Negreira también pretendía que la Federación le pagase más dinero, advirtiendo de las varias denuncias y demandas que presentaría tras ordenar y clasificar la información de que dispongo. Como se recordará, o sea, es que esto es muy grave. O sea, Negreira amenazó también a la Federación con desvelar información de la que disponía. Como se recordará, consta que el señor Enríquez Negreira, además de recibir pagos sin justificación alguna del Barcelona, recibió durante años cantidades millonarias de la Federación Española de Fútbol por suministrar
bolígrafos, pins, llaveros, entre otros conceptos igual de peregrinos, que solo se conciben atendiendo al poder y la capacidad de influencia que tenía dentro de esa institución. Parte de tales misivas reclamando el pago de cantidades, como es deber, figuran remitidas por la entidad denominada CAMS Legal Advisors. La propia DASNIL, ante la inspección de tributos, manifestó, ¿vale?, abiertamente que desde la resolución unilateral del acuerdo por parte del Barcelona, José María Enríquez Negreira se ha visto obligado a acudir al amparo de abogados especialistas para reclamar indemnización correspondiente al Barcelona, ¿vale? Existe constancia de que el burofax de 15 de febrero del 19 no fue el único remitido por el señor Enríquez Negreira al Barcelona. Los medios de comunicación han informado de la existencia, al parecer, de al menos otro burofax de fecha 13 de diciembre de 2018, donde el señor Enríquez Negreira aludía a servicios de asesoramiento técnico por indicación de los presidentes Laporta, Rosell, Bartomeu, conviniendo los honorarios para cada mandato presidencial, quedando aprobado el pago de los servicios de nuestro cliente, lo que le causaría una profunda decepción después de tantos años de relación, de tantos favores prestados, de tantas confidencias compartidas. Tremendo ese burofax de Negreira. Se habría remitido incluso a un otro burofax del año 2020 ofreciéndose el señor Enríquez Negreira a ayudaros con el VAR, reflexionando al respecto que conmigo os habría ido mejor, después de que el Barcelona perdiese la Liga. Parece que, en ejercicio legítimo de sus derechos de la defensa, el Barcelona no tiene propósito de colaborar con la investigación aportando aquellas comunicaciones del señor Enríquez Negreira que no obran en la causa. Tampoco, a nuestro entender, tiene sentido volver a requerir para ello a la entidad, cuando un requerimiento en ese sentido ya fue cursado sin éxito por la Fiscalía Provincial de Barcelona. El equipo regional de inspección tributaria expresó en su informe haber advertido cómo DASNIL abonó a Camps Legal Advisors una factura en fecha 14 de diciembre de 2018 con el concepto reclamación impago deuda. En virtud de ello, la inspección dirigió el 10 de enero del 22 un requerimiento a dicha entidad para que aportase, entre otras cosas, detalle de toda la documentación acreditativa de la deuda que hubiera aportado el contribuyente. Sí, el resultado fue un informe de análisis de viabilidad de la reclamación o reclamación propiamente dicha, deberá aportarse la misma. Asimismo, deberá aportarse cualquier otra documentación de la que se disponga relativa a dicha deuda o reclamación. Tal y como expresó la inspección en el informe que remitió a la Fiscalía, ese requerimiento no fue contestado, ¿vale? La realización de requerimientos a terceros como diligencia de instrucción viene avalado, bueno, pues una serie de artículos, ¿vale? En este caso consideramos pertinente e útil para la investigación que se requiere a la entidad CAMS Legal Advisors para que aporte para su incorporación al procedimiento todas aquellas comunicaciones y reclamaciones extrajudiciales o judiciales que en nombre de ASNIL y o Enríquez Negreira dirigió al Barcelona y a la Federación Española, aportándose cualquier otra documentación que le hubiese sido facilitada por DASNIL y Enríquez Negreira en relación a las reclamaciones cursadas. Impresionante el escrito del Madrid, ¿eh? Me está pareciendo fabuloso, de verdad, fabuloso. Creo que se entiende todo esto, ¿no? Negreira contrata un despacho de abogados para que apriete al Barcelona y a la Federación reclamándoles pagos, pues esa gente seguramente tenga información al respecto, ¿no? Y se la están requiriendo. Y último punto, declaración testifical de Carlos Naval Biosca. Durante la presente instrucción, la sección policial judicial del equipo de la zona, bueno, la Guardia Civil ha tomado en sede policial decenas de declaraciones a diversos testigos, árbitros, personal vinculado con la Federación Española o el Barcelona y muchos otros. Hasta el momento ha sido criterio del Ministerio Fiscal, que sin duda compartimos, el solicitar la práctica ante este juzgado solo de aquellas declaraciones testificales más relevantes e imprescindibles. Una de las personas que creemos que procede que preste declaración judicial como testigo es don Carlos Naval Biosca, delegado del primer equipo del 86-87 a 30 de abril, o sea, desde el 86-87, o sea, está en la actualidad, que prestó declaración ante la Guardia Civil el 30 de abril del 24. Consideramos relevante para la instrucción esclarecer el modo en que, después de haber recibido todo tipo de requerimientos oficiales para aportar documentación acreditativa de los supuestos servicios recibidos por el Barcelona, de repente aparecieron en el despacho de Carlos Naval el 13 de marzo del 23, ya por lo tanto destapado el escándalo, los más de 6 centenares de informes sobre los que el Barcelona hace girar su defensa y que ninguno de los dos entrenadores preguntados, Ernesto Valverde, Luis Enrique Martínez, dijeron haber conocido nunca. El conocer cuándo, por qué, para qué y a instancia de quien llegaban esos informes al señor Naval a partir del 14, sin que se hubiese destruido ninguno
a pesar del transcurso del tiempo, que dijo Laporta, que se destruían cada 5 años, resulta igualmente de sumo interés. Debe tenerse en cuenta además que el señor Naval es una de las personas que durante un periodo de muchos años, antes incluso del 2014, interviniendo en el proceso de aprobación de los pagos de las facturas emitidas por Dasnil y Nilsat que llegaban al Barcelona. Así se desprende de los cuadros Excel que como bloques documentales 8 y 9 acompañaban al escrito que el Barcelona dirigió a la Guardia Civil en fecha 28 de diciembre de 2023, contestando el requerimiento judicial acordando por prevencia del 16 de noviembre del 23. Bueno, aportación del documento que refleja las manifestaciones públicas del señor Laporta, 30 de septiembre de 2009. Por último, aportamos como documento número 1 para su incorporación al procedimiento la noticia de prensa de 30 de septiembre de 2009, acreditativa de que el diario Marca informó de unas declaraciones públicas del señor Laporta, me encanta esto, por las que el entonces presidente del Barcelona expresaba a propósito de la contratación de un exárbitro por el Real Madrid: "Los respeto y sabrán lo que hacen. Nosotros respetamos la institución arbitral y hacen bien su trabajo. No haremos ningún fichaje de este tipo y además no conocemos este mercado". Increíble, increíble, ¿verdad? Estas manifestaciones son inconciliables con la pretendida tesis de que el Barcelona, con plena transparencia y sin ocultación de ninguna clase, tuviera contratado al señor Enrique Negreira y a su hijo para prestar servicios de asesoramiento arbitral que desde ese club se consideraban de no mucha utilidad. Según las evidencias que se vienen acumulando, los pagos del Barcelona al entorno mercantil del señor Enrique Negreira, mientras este fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, no tenían la correspondencia de ningún servicio realmente prestado y se caracterizaron por su opacidad, ¿no? Y bueno, ya hemos leído en el vídeo anterior en qué consiste, lógicamente, el suplico, ¿vale? Por parte del Real Madrid. Bueno, creo que es sumamente informativo todo esto, de verdad, sumamente informativo, y creo sinceramente que el Madrid tiene la presa y está apretándola. Así que ya me diréis qué os parece todo esto. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.